La conquista de América, si bien se hizo en nombre del rey, en realidad fue fundamentalmente financiada por los propios conquistadores. Entonces esta actividad, que era casi privada, es una mezcla de lo público y lo privado, muy típico de la época del antiguo régimen, desarrollaba o permitía desarrollar un sistema de dones y contradones. Por el hecho de haber realizado la conquista en nombre del rey, el rey estaba obligado a ofrecer ciertas mercedes. Y una de las mercedes que el rey iba a otorgar a estos conquistadores, que habían arriesgado su vida y sus dineros, fue entregar a los indios en encomienda. La encomienda es la primera forma de relación jurídica entre indios y españoles. A cada colonizador se le encomienda un número determinado de nativos que están obligados a trabajar para él. A cambio de este servicio, los españoles tienen la obligación de cuidarlos y evangelizarlos. El conquistador va a recibir el tributo que debe ir al rey, el rey se lo cede y a cambio tiene que ocuparse de la salud, entre comillas, para la época, de los indígenas y sobre todo de la evangelización. Eso es la encomienda y estos señores son los encomenderos. La encomienda fue un sistema tan práctico como deficiente y no tardó en generar conflictos. Los constantes abusos de los encomenderos sobre los indígenas provocaron protestas de los abusados y reacciones de las órdenes religiosas que presionaron a la corona para restringir las atribuciones de los encomenderos. En la primera época produjo unos abusos terribles porque no solamente eran exigiéndole trabajo a los indígenas, sino aparte de la producción de su economía natural y a veces una exigencia que no tenía límites. No hay que olvidar que en las Antillas prácticamente en un siglo fueron despobladas por los abusos. El Imperio español había tomado nota de los desmadres producidos en las Antillas, que obligaron a la importación de esclavos para trabajar. En tierra firme se intentó entonces establecer un sistema de recaudación que se basaba en las estructuras productivas preexistentes. El calpulli en México y el ayllu en el mundo andino. El ayllu es un sistema que significa la propiedad comunitaria de un territorio, pero a la vez significa tener ancestros comunes. Entonces, este ayllu es la base de la comunidad. Bueno, el trabajo comunal es una tradición sumamente importante en el mundo andino, ¿eh? Tanto la siembra como la cosecha tiene que ser hecha por medios comunitarios y la comunidad siempre se ha unido para este tipo de trabajos. Los españoles mantuvieron el ayllu no tanto porque respetaran aquello, sino porque les convenía. Si mantenía esta propiedad del ayllu en comunidad, entonces ellos les pagaban un tributo. Tanto los pueblos mesoamericanos como los andinos poseían una cultura tributaria. Trabajaban indistintamente sobre sus tierras o sobre las de las élites y debían ofrecer parte de su producción a los señores locales. La política española respetó, al menos formalmente, esta propiedad comunitaria en la medida en que le permitía la obtención de beneficios. Es el sistema que se aplicaba en los incas, que el tributo que daban era en energía, tiempo de trabajo. El problema es que en los incas estaba regulado. En tanto, en la colonia había una explotación a veces indiscriminada. Nunca se habían enfrentado directamente como individuos al tributo. El Imperio Español llegó y lo primero que quiso imponer es una tributación tú a tú, individuo con
autoridad política. Y esto sí empezó a romper los lazos de solidaridad, de ayuda mutua que se tenían dentro de la colectividad, que se habían generado en la forma de producir el tributo anteriormente. El diseño del Nuevo Mundo fue un largo viaje de marchas y contramarchas que, al menos formalmente, buscó siempre establecer una noción de orden. El territorio era una hoja en blanco sobre la que se podía trazar una cuadrícula perfecta. Cada uno de los solares, rigurosamente divididos por los conquistadores, eran entregados a los principales encomenderos que iniciarían así su lento y persistente camino hacia la formación de una nueva aristocracia. Se hacen dos grandes virreinatos que duran como tales hasta el siglo XVIII, que es el Virreinato de Nueva España, que abarca México, Guatemala, Panamá, y el Virreinato del Perú, que toma prácticamente toda América del Sur. Recién a finales del siglo XVIII, en los últimos tercios, se crea el Virreinato de Nueva Granada, que separa Ecuador, Colombia, Venezuela del Perú, y el Virreinato del Río de la Plata, que toma todo lo que es la actual Argentina, Uruguay, Paraguay y casi buena parte de Bolivia. Estos vastos territorios exigen una organización adecuada que persigue objetivos variados. Desarticular las costumbres nativas, optimizar la recaudación y concentrar a sus habitantes para evitar rebeliones y resistencias. Finalmente, lo que la corona estableció en la segunda mitad del siglo XVI fueron los llamados pueblos de indios o repúblicas de indios, que eran gobiernos indígenas en los pueblos indígenas que tenían muchos elementos de los gobiernos prehispánicos, pero que los combinaban con los elementos del gobierno español. Los nombres de los cargos, gobernador, alcalde mayor, eran nombres españoles, pero las personas que ejercían esos cargos en muchos casos eran las mismas personas que habían ejercido el poder en tiempos prehispánicos o sus descendientes. La ciudad de Potosí está construida a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Fue fundada por los españoles en 1545, a raíz del hallazgo de una importante veta de plata en el Cerro Rico de Potosí. La plata se producía en el Cerro Rico de Potosí, se procesaba en ingenios que estaban situados en la villa. Para eso se ha construido un sistema hidráulico, el segundo más grande del mundo. Se han construido ingenios para que puedan funcionar ruedas hidráulicas, que era el único equipo prácticamente industrial. El resto ha sido trabajo manual. La mina se mantiene activa en la actualidad y si bien los tiempos han cambiado y la tecnología ha optimizado la explotación, una primera mirada se convierte en un viaje al pasado. En el interior de las galerías resuenan las mismas voces, los mismos gemidos y los mismos silencios que agigantaron su oscura leyenda. ¿Vais de fresquito para mí? Adentro, muñeco, adentro. Chica. Sobreviven los golpes de los barreteros, las picas de los brosiris, los pasos de los apiris. Durante el Imperio Inca, la población estaba obligada a realizar turnos de trabajo obligatorio para beneficio de los curacas locales que representaban al incario. La llegada de los españoles trasladó este servicio a la corona y alimentó las minas de Mitayos. La mita es un turno de trabajo que había en la época incaica.
O sea, una forma de dar el tributo era o en especie o en turnos de trabajo. Y esto de la mita, él lo adoptó para crear un trabajo obligatorio en las minas. La diferencia es que el Inca retribuía con una serie de obras a aquellos que hacían la mita. 4.500 mitayos trabajaban durante una semana ininterrumpida en el interior de las minas. Al finalizar, tenían 2 semanas de descanso. Durante esas 2 semanas de descanso, esta gente se alquilaba. El mitayo se volvía minga. Y entonces esas semanas de descanso no eran en realidad de descanso. Un minga recibía mucho más dinero que un mitayo. Y de ahí era que más o menos podía tener algún beneficio que le dé alguna ganancia a su estada en Potosí. Todos los yacimientos en América fueron de la corona. La corona aprovecha el trabajo forzado de los nativos para su enriquecimiento. La corona recibía 1/5 de la producción y el resto era de los mineros. Los mineros a su vez contrataban o pagaban a los mitayos 2 reales por semana. Este es un monto sumamente bajo y como era trabajo de coacción, los nativos tenían que venir a Potosí con su comida, con su ropa, porque los 2 reales no alcanzaba prácticamente para nada. La leyenda sostiene que la cantidad de metal extraído del Cerro Rico sería suficiente para construir un puente de plata que uniera Madrid y Potosí. Ese puente hipotético sin duda se hubiera construido con el sudor de los mitayos. Cada 7 años, cada uno de ellos debía cumplir 1 año de trabajo obligatorio en las minas. En los momentos de mayor producción, Potosí albergó más de 13.500 hombres provenientes de distintas y distantes regiones del mundo andino. Este cerro ha contribuido con más o menos 40.000 toneladas de plata que han ido a parar a países de afuera. Los mitayos viven en las parroquias de los suburbios, muchos de ellos lejos de sus familias, juntando uno tras otro los reales que les permitirán, además, pagar el tributo que les exige el rey por la gracia de haber sido descubiertos. Algunos tendrán la dudosa fortuna de morir por inhalación de plomo o de mercurio. Otros solo podrán derrumbarse en el carnaval de la ciudad. Una ciudad que tiene dinero siempre es atractiva, por más que la gente no logre alcanzar sus objetivos. Uno prefiere vivir en una ciudad atractiva, donde hay comercio, donde habían muchas festividades, se festejaba mucho, se tomaba mucho y no querían regresar ya a sus años. Entonces empieza a haber un despoblamiento de las provincias mitarias. Y nuevas formas de morir se hicieron presentes en el horizonte. Y ahí podríamos incluir al alcoholismo como enfermedad profesional. Si la gente después de cumplir su labor se dedicaba a emborracharse, el alcoholismo traía muchas complicaciones, males hepáticos, males del estómago, cirrosis. El alcohol se utilizó como forma de pago
con forma de dominación. Y si bien se sabe que en la época prehispánica se tomaba ya la chicha y otro tipo de bebidas, con la colonia esto se incrementó, ¿no? Igual que la pobreza.